amigos, estamos en Tánger, la ciudad mágica costera del norte de Marruecos. Es una ciudad poblada por historias, mitos y leyendas. Tánger es la ubicación entre dos mares, Atlántico y Mediterráneo, entre dos continentes, África y Europa, con muchas culturas ancestrales. La mitología la supone fundada por Anteo, el hijo de Neptuno, que dio a la ciudad el nombre de su bella mujer Tingis. Personalmente, la ciudad de Tánger me provoca una emoción tan profunda y tan sincera. Su luz, sus colores, sus olores, su ambiente y su ternura te acoge y te envuelva y saca al niño que tienes dentro y al guerrero también. Es una ciudad de contrastes. La veo guapa y radiante, anclada en el pasado, moderna al mismo tiempo, provocativa.
pocas ciudades en el mundo tienen esa mezcla entre cultura africana y europea. Sus calles, sus hoteles y sus cafés pueden presumir de haber visto pasar a Tennessee Williams, a Samuel Beckett, a Jean Genet. Su luz inspiró a Matisse y su misterio a Paul Bowles. Y a muchas otras más personalidades, como el pintor Delacroix. La Puerta de África o Tánger tiene muchos atractivos que te maravillan. Es una mezcla de lo antiguo y lo moderno, con un carácter cosmopolita que la hace diferente y especial. Tánger se divide en dos partes: el casco antiguo o Medina, que está formado por infinidad de callejuelas llena de bazares, de tiendas, restaurantes, cafés, hostales y hoteles. Y la Nouvelle Ville, o la parte de la ciudad más moderna, llena también de vida y de comodidades.
fui invitada por mi sobrinita Sara a visitar el Club Ecuestre de Tánger. Disfruté un montón de esa experiencia, sobre todo con la compañía de mi anfitriona Sara, que es una apasionada de los caballos y una jinete de primera. Gracias, Sara, por los preciosos momentos que me has regalado y por compartir conmigo tu pasión por los caballos. Un viaje a Tánger es una experiencia única. En la Ciudad Blanca sigue sabiendo enamorar e encantar a los genios y artistas.